amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, hoy con una receta de un postre cubanísimo. Se trata del famoso pie de guayaba y como se ve, ¿verdad? Se ve que debe de estar delicioso. ¿Y tú quieres saber cómo es que lo preparamos? Pues quédese hasta el final para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Mi gente, el molde que voy a utilizar para esta receta es un molde para pie. Es redondo y es desmoldable. Corté un círculo de papel de hornear y se lo puse en la base con un poco de aceite. También se le puede poner mantequilla si usted quiere. Y mide 23 centímetros de diámetro, que viene a ser unas 9 pulgadas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en el refrigerador hasta el momento en que lo vamos a usar, porque las temperaturas en esta receta son importantes. Para el primer paso necesitamos un recipiente amplio donde vamos a preparar nuestra masa quebrada. Además, yo voy a utilizar una batidora eléctrica de mano con las varillas. De hecho, esta la pueden encontrar en nuestra tienda de Amazon, que va a estar abajo de la cajita de descripción porque sale muy buena. Los ingredientes. Empezamos agregando la mantequilla. La mantequilla tiene que estar en forma de pomada, es decir, a temperatura ambiente. Y la temperatura es muy importante en esta receta. Si está líquida, quiere decir que está caliente. Y si la mantequilla está dura, quiere decir que está muy fría. El segundo ingrediente que vamos a agregar es la azúcar blanca granulada. Y ahora sí vamos a batir. Comenzamos desde una velocidad baja y vamos gradualmente subiendo. Esto debe tardar como unos 2 minutos aproximadamente. Voy a apagar porque ya ven que está en forma de crema. Vamos a agregar el siguiente ingrediente, que va a ser el huevo. Igualmente debe estar a temperatura ambiente y vamos a batir. Y el huevo se integró. Vamos a seguir agregando los ingredientes líquidos. Tenemos aquí la leche y la vainilla. Y volvemos a batir. Quiero que vean que la textura ahora es grumosa y eso está perfecto porque quiere decir que la mantequilla está en temperatura. Vamos a retirar las varillas para recuperar todo lo que tenemos en ella, porque ya no vamos a necesitar más la batidora. Ahora le vamos a agregar los ingredientes secos. Y yo tengo aquí para tamizar la harina. Y la vamos a ir agregando poco a poco. También puede usar un colador. De esta forma, tamizando la harina, evitamos que tenga grumos la masa. Y además vamos a agregar la sal. Y ahora tenemos que mezclar con una espátula de mano, ya no vamos a usar más la batidora eléctrica. Ya en este momento se hace difícil continuar amasando con la espátula, por lo que vamos a continuar con las manos. Fíjense cómo ya ha ido agarrando toda la harina seca que estaba en la base del tazón. Ahora les voy a pedir un minuto para organizar mi mesa de trabajo para el siguiente paso. Aquí tengo la masa, la voy a poner sobre el nylon.
Fíjense que yo he puesto 2 nylon o papel film bien amplio y este es uno de los tips también o trucos de la receta, ya van a ver por qué. Ahora lo que vamos a hacer es que la voy a aplastar un poco porque quiero hacer como un rectángulo que va a ser mucho mejor para trabajar la masa posteriormente. Para eso yo siempre le digo que cada vez que trabajemos con masa tengamos un poco de harina extra. Vamos a ponerle por encima y vamos a cubrir con el nylon. Fíjense que estoy dejando un espacio hacia los lados y eso es para que me pueda estirar a rectángulo. Y con un rodillo vamos entonces a aplanar un poco, como les decía. Lo voy a envolver por completo. Y ahora lo voy a colocar sobre esta pequeña bandeja porque lo vamos a llevar para el congelador donde la vamos a guardar por 20 minutos para que se nos ponga bien firme y sea mucho más fácil de trabajar. También la puede guardar por 1 hora en la parte de abajo en el refrigerador, pero a mí me gusta más en el congelador. Y regresamos. Ya pasaron los 20 minutos de nuestra masa en el congelador. Vamos ahora a trabajarla. Ella endureció un poco, lo que nos va a facilitar el trabajo. Le voy a retirar del nylon y voy a espolvorear harina aquí sobre la mesa. Recuerden que yo siempre se los digo que hay que tener harina extra cuando trabajamos con masa. También le voy a poner harina por encima. Y voy a utilizar un rodillo para aplanarla. A mí me encanta este rodillo, también lo pueden encontrar en nuestra tienda de Amazon. ¿Y por qué me gusta? Porque tiene estas liguitas medidoras que nos dan el grosor que necesitamos. Tiene varias. En este caso, la que voy a usar mide medio centímetro, que es la altura que quiero. Vamos a ir ahora aplanando. Vean cómo se ve la masa ya aplanada. Miren cómo corre bien el rodillo. Esta es la altura que necesitamos. Ahora voy a traer el molde de refrigerador para ponerlo encima. Aquí tenemos el molde. Le voy a poner harina para que no se nos vaya a pegar. Y lo vamos a empezar a enrollar. Y dejamos caer la masa sobre el molde. Este paso lo tenemos que hacer con cuidado, no se apuren. Vamos a ir acomodando y vamos a ir apretando los laterales del molde. Y ahora con el mismo rodillo lo vamos a pasar por encima de nuestro molde y así vamos a cortar el excedente de la masa. Y la vamos retirando. La vamos a unir y la vamos a guardar en el mismo nylon que teníamos porque la vamos a usar para hacer las tiras, la parte que va a cubrir nuestro pie. Ahora, con un tenedor vamos a pinchar la superficie. Y esto lo hacemos porque cuando se vaya a hornear evitamos que la masa se vaya a crecer hacia arriba, se vaya a bombar. Ahora lo voy a guardar en el refrigerador porque ya tiene que estar fría para continuar con el siguiente paso.
Seguimos trabajando con el resto de la masa que nos quedó. Voy a espolvorear un poco de harina y vamos a ponerla toda bien unida. Ahora voy a tomar el mismo nylon que usamos anteriormente y la vamos a poner en él porque quiero hacer un rectángulo. Con el rodillo vamos a aplanar. Así está bien. Vamos entonces a envolver bien. Y la voy a colocar igualmente sobre una bandeja. ¿Ven? Y me la voy a llevar para el congelador por 20 minutos. De aquí vamos a sacar las tiras. Y mientras nuestra masa está en el congelador enfriándose, vamos a aprovechar para trabajar con el relleno, con la pasta de guayaba o barra de guayaba que yo he cortado en trozos. Y voy a ir deshaciéndola con este utensilio, este aplastador. Me voy a ayudar con él y también tengo un tenedor para esto. Hay quien lo que hace es una mermelada, pero para eso le adicionan agua y yo no quiero agregarle agua para que no se me ponga líquida. Así que voy a hacer como una pasta gruesa. ¿Ven cómo queda? Como una pasta gruesa. Fíjense que no le hemos adicionado nada de agua. Y la vamos a reservar para el momento en que le vayamos a agregar el relleno. Acabo de sacar la base de nuestro pie del refrigerador donde estaba y voy a comenzar a agregarle el relleno, la pasta de guayaba que hemos preparado ahora mismo y me voy a ayudar con 2 cucharas y también tengo aquí un poquito de agua y una espátula que me va a servir para alisar. Vamos a humedecer la espátula en el agua y comenzamos a alisar. Siempre tenemos que ayudarnos con la cuchara. Fíjense cómo ya va quedando lisita con la ayuda de la espátula y la cuchara y por supuesto del agua que nos ayuda a nivelar. Y ahora la vamos a llevar nuevamente para el refrigerador en lo que esperamos que terminen de pasar los 20 minutos de la masa en el congelador. Acabo de sacar la masa del congelador. Ella está ahora bien fría, como queríamos. Y le estoy retirando el nylon. Y vamos a hacer las tiras que va a ser el enrejado. Para hacer las tiras yo tengo una regla y tengo un cuchillo y vamos a ir cortando. Así van quedando, las voy a ir colocando por un lado y voy a seguir haciendo lo mismo con el resto de la masa. Ya tengo las tiras, las he colocado sobre la bandeja y la silicona que tiene debajo y la voy a llevar ahora para el congelador para que enfríen, para que estén duritas para trabajarla, para el enrejado, unos 10 minutos aproximadamente. Ya pasó el tiempo y traje de vuelta nuestras tiras
y nuestra base con el relleno. Vamos a comenzar entonces a hacer el enrejado. Voy a comenzar poniendo aquí en el centro. Ella está así ahora porque está bien fría, pero ella va a ir suavizando con el calor. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Coloco esta aquí y siempre con mucho cuidado vamos a levantar y vamos a ir haciendo así. Una, ven debajo, otra encima. Levanto. Por eso es que tenían que estar bien frías. Y continúo. Ahora, esta está aquí arriba, ahora esta va a ir por debajo. Ya acomodé mi enrejado, lo que voy a hacer es que voy a traer el rodillo para cortar los bordes. Y toda esta masa que quedó, yo la voy a unir y la voy a guardar en el congelador para otra receta más adelante. Ahora denme un minuto para ir para el siguiente paso. El siguiente paso es barnizar con huevo batido nuestro enrejado. Yo tengo aquí la yema, miren aquí la clara que le retiré y le voy a agregar la cucharada de leche. La vamos a batir con un tenedor. Y con una brochita vamos a comenzar a pasarle por encima a nuestro enrejado. Esto, cuando le llevemos a hornear, le va a dar un color doradito bien bonito a nuestro pie. Listo. Ahora lo vamos a llevar a hornear. Ya el horno yo lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos unos 180 grados centígrados. Y lo vamos a estar horneando entre 35 a 40 minutos. Eso va a depender de su horno. Acabamos de sacar nuestro pie de guayaba del horno y miren qué bello se ve con ese enrejado que le hemos hecho dorado. Precioso, y tiene un olor bueno. Asimismo, tibio, o tibio no, caliente como está, le vamos a poner con una brochita almíbar ligero por encima del enrejado. Y esto lo hacemos para que luzca de vitrina por el brillo que le aporta. La almíbar ligera se hace uniendo agua y azúcar en una cazuelita y dándole un poco tiempo al fuego, no mucho. Fíjense que parece pura agua, pero no, es almíbar. Y ahora lo vamos a dejar así mismo en su molde a que enfríe por completo para después desmoldarlo y emplatarlo. Y ahora vamos a desmoldar. Y voy a cortar una porción. Y a emplatar.
este pie de guayaba está esperando a que mi esposo y yo hagamos el trabajo difícil. Pero como ustedes ven, él aún no ha llegado, así que esperemos. Bueno, ya ella acaba de decir que vamos a hacer el trabajo difícil, pero yo estoy seguro que ella, miren, está diciendo que no puedo todavía. No, porque queremos saber si investigaste algo sobre el origen de esta receta. Tú sabes, Tori, que el pie de guayaba es como viajar en el tiempo, como viajar al pasado, ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? porque la guayaba ya existía en América. Nuestros antepasados ya la consumían mucho antes de que llegaron los españoles. Es decir, que no comenzó todo como un postre, sino como una fruta. Exacto, todo comenzó cuando los españoles trajeron la caña de azúcar y empezaron a hacer dulce. Y de ahí surgió lo que es la pasta de guayaba. Ya eso me suena familiar, ¿tú ves? Pero ahí viene la otra parte de la historia. Los españoles trajeron con ellos los pies que ellos preparaban con sus distintos rellenos. Yo creo que ya yo sé más o menos por dónde va. Y alguien en algún momento, que no sabemos quién fue, dijo, y si juntamos el pie y le ponemos el relleno, la pasta de guayaba, bueno, de esa idea surgió esa maravilla. Y yo creo que fue una idea genial. Literalmente es una fusión de dos culturas, la cultura europea y la cultura de América. Es decir, que por eso es que el pie de guayaba sabe tan especial y es que tiene una historia detrás. Como acabas de decir, cuando nosotros comemos un pie, no solamente estamos comiendo un postre, estamos conociendo la historia que hay detrás de él. Muy interesante y yo creo que después de haber escuchado todo lo que nos ha contado Albert, nos merecemos hacer el trabajo difícil de probar un pedacito del pie, pero no todavía. Mire, Tori es bien estricta. Cuando ella dice no, todavía, no se puede todavía. Así es, y es que nosotros le queremos pedir a ustedes que si les ha gustado esta preparación, nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso que acaba de decir Tori es muy importante. Suscribirse, buenísimo. El canal nos ayuda muchísimo, nos ayuda a seguir creando recetas para ustedes, para el disfrute de todo. Las notificaciones, bueno, actívelas porque así recibe el aviso del próximo video, de la próxima delicia que hace Tori. ¿Y qué más? Y me gusta, por favor, me gusta también, ayuda muchísimo. Pero hay algo más que es hypear el video. Eso, cuando YouTube ve que usted hypea el video, nos da unos puntos y esos puntos ayudan a que se comparta más el video, más personas lo ven y se suscriban al canal y seguimos creciendo. ¿Qué tú crees, Tori? A mí me parece que es muy importante que nuestros amigos nos apoyen de esta forma. Además, los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y yo creo que ahora sí estamos listos para hacer el trabajo difícil. Listo ya, yo estoy más que listo. Hacemos el trabajo difícil, miren. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Lindísimo. Y yo voy a dejar como siempre que él pruebe y nos diga su opinión porque en definitiva yo fui la que lo preparé. Miren este, como está de relleno. Y sin más, vamos a hacer el trabajo difícil, que es el que ustedes están esperando y yo también, hace mucho tiempo. Vamos a probarlo, miren, por ustedes. Déjenme seguir probando. ¿Qué les digo? 10 de 10. Buenísimo. Miren, cuando yo era niño, habían dos cosas que me gustaban mucho. Una era la pizza y la otra era el pie de guayaba. Estas cosas cuando niño me encantaban. Así que volver a probar ahora el pie de guayaba, para mí es como recordar los tiempos de cuando era niño. Realmente está tan rico. Además, la masa quebrada, el contraste de la masa quebrada, crujiente, que se deshace, que se parte, ¿ven? A nosotros los cubanos nos encanta usar de relleno la pasta de guayaba o mermelada de guayaba. Si es cubano, ya sabe de qué está hablando. Así como los argentinos, los uruguayos,
paraguayos del sur de América les encanta el dulce de leche. Creo que en Argentina hay un dulce parecido que se llama pastaflora, Así mismo. que lo hacen de... ¿Cuál es el relleno que utilizan? El tradicional es el membrillo, aunque también lo pueden, por supuesto, ponerle dulce de leche. Como me dice mi sobrina que vive en Uruguay, que todos los dulces prácticamente tienen dulce de leche. El dulce de leche es lo que más le gusta a ellos, como el cubano es lo que más le gusta la guayaba. Todo dulce cubano, guayaba. Masa real de guayaba, pastel oriental de guayaba, pastelito de guayaba. En el canal están esos videos, esas recetas. Se los vamos a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Además, quiero aprovechar para pedirles que nos escriban en los comentarios con qué nombre se conoce este tipo de preparación, este dulce en su país. Y qué relleno es el que le gusta más ponerle. Delicioso. Terminé con él. Todavía no he terminado. Pero yo le corto después otro pedacito. Pero yo creo que nosotros debemos despedirnos de nuestros amigos, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Y yo voy a cortar otro pedazo porque Albert me está pidiendo que quiere más. Miren.